Muy buenos días a todos los que en este momento se conectan a través de la plataforma Zoom y de nuestra página institucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Un gran saludo al profesor Javier Herrera, director de Asuntos Estudiantiles de nuestra facultad, y a su equipo, los cuales están haciendo realidad esta plataforma desde un principio como una idea de apoyo y de acompañamiento académico de nuestra facultad. El aula virtual nació precisamente en este tiempo tan difícil de pandemia para que todos nos mantengamos activos, para que todos sepamos que la universidad, que es una comunidad de intereses espirituales, pues se mantiene activa mediante otras formas, mediante la formación, mediante lo cualitativo, para que se mantenga el pensamiento universal en las ciencias jurídicas, en las ciencias políticas, en las ciencias fiscales y en las ciencias forenses, acompañando la investigación, la docencia y el posgrado en nuestra facultad. Un gran saludo a todos los que en este momento se conectan y nuestro agradecimiento muy especial al doctor Edgar Núñez Alcántara, maestro de maestros, mi profesor de Derecho Procesal Civil 3, del cual tengo un valioso recuerdo, mi compañero de camino, no solamente abogado egresado de nuestra facultad, un magistral profesor, un excelente hombre en el ejercicio, hombre de leyes, un abogado brillante que ha honrado el foro carabobeño con su sapiencia y también el foro nacional, conferencista, profesor de pregrado y posgrado, no solamente en nuestra universidad, sino en muchísimas universidades nacionales y del exterior. El profesor Edgar Núñez Alcántara también es un intelectual, goza de un excelente aprecio por la literatura, por la cultura en las artes plásticas, en la literatura, en el cine, en la música, padre de una generación también de abogados, sobre todo de nuestro querido amigo Edgar Darío, padrino de diversas promociones en nuestra facultad, pero sobre todo amigo de la gente y comprometido socialmente, no solamente con el gremio, con sus alumnos, sino también con el país. De manera que nosotros estamos dándole la bienvenida a esta virtualidad que la inaugura en esta plataforma Zoom y que disertará sobre las constituciones políticas y las constituyentes venezolanas en los siglos XX y XXI. Nuestro país desde sus albores, desde que Juan Germán Rocio ha sufrido, pues por supuesto, este tropicalismo y estos embates propios no solamente de los venezolanos, sino también de la historia. Si nos ponemos a ver, la Constitución venezolana es la primera en Latinoamérica que se redacta, más no la independencia de Venezuela fue la primera en esta región, pero sin embargo fuimos los pioneros en la redacción del texto constitucional. Sin embargo, las constituciones, partiendo de aquel concepto de Fernando Lasalle, un tratadista constitucional, nos dice que la constitución es, claro que esto es un concepto, digámoslo así, es un concepto monárquico, pero que es aplicable también a los gobiernos autocráticos.
al bendito caudillismo que no hemos podido abandonar y que todavía sigue dando coletazos en el país. Lasalle dice que las constituciones son un pacto jurado entre el monarca y su pueblo, pero por supuesto esos pactos jurados entre los monarcas y su pueblo pues también puede ser dentro del paralelismo una forma de decir que es un pacto jurado entre el autócrata y el pueblo. Y por supuesto, cuando existe un autócrata, eso siempre está a favor del autócrata y no del pueblo. Browlewski, Jerzy Browlewski, un tratadista polaco, filósofo, nos dice que las constituciones es el conjunto, es la integración de una serie de preceptos, de visiones, de cosmovisiones adheridas a un texto político que tiene carácter jurídico. Haciendo una interpretación de este filósofo Browlewski, podríamos decir que las constituciones se le adhiere una serie de creencias, un tejido social, y que sin quitarle el protagonismo al maestro Núñez Alcántara, sufrido el embate no solamente del caudillismo reinante en el siglo XIX, sino también las divisiones. Recordemos que nefastamente, sin interpretar lo que fue el tiempo que se vivió, porque para poder relatar las cosas tenemos que vivir en ese tiempo, en 1830, cuando nace la Cuarta República, la última república, porque la quinta o la sexta la definirá la historia, no nosotros, los hombres que vivimos el momento actual. La Constitución de 1830 comenzó en Valencia con la Cosiata, y bueno, lo primero que tuvo como acto preconstituyente fue la expulsión, el extrañamiento del libertador Simón Bolívar, quizás movido por muchas cosas que no valen la pena en este momento criticar, porque el hombre y sus circunstancias. Tenemos que ver también el deseo libertario, el yugo. Pasamos del yugo español a un yugo neogranadino, de manera que esas constituciones fueron adaptándose poco a poco a los momentos, a los febriles momentos, hasta llegar a las constituciones del siglo XX y las del siglo XXI, que todavía no han nacido, pero que pareciera que están en el anonimato, que están inéditas, y que tenemos 3 años en este ensayo silencioso, y además de ilegítimo e inconstitucional, sin caer en disquisiciones políticas. Desde el punto de vista jurídico, es espurio lo que se llama, o lo que se califica como la Asamblea Nacional Constituyente, que ya tiene 3 años, que no solamente es espurio por el origen, sino también por las bases comiciales, que entre otras cosas no estableció el tiempo de redacción de la Constitución. Imagínense ustedes, ya llevamos 3 años en esto y designándose funcionarios. Estas constituciones del siglo XX también reflejaron lo que era el caudillismo. Me imagino que el maestro Núñez Alcántara disertará sobre las constituciones gomecistas y sobre las constituciones que tendieron a la democracia, como fue la del 46, en donde tuvo ese prohombre literato, político y colega abogado de la generación del 28, que se llamó Andrés Eloy Blanco, el poeta del pueblo. Todas las constituciones, tampoco quiero invadir los terrenos de nuestro maestro Edgar Núñez, todas las constituciones han tenido sus bemoles, pero bueno, entre otras la constituyente del 47, presidida, 46-47, presidida por Andrés Eloy Blanco, decidió jurungar los restos del Libertador. Y entonces Andrés Eloy Blanco dijo que los restos del Libertador, que eran ciertos porque tenían la descripción de
de José María Vargas, que fue el que tejió los huesos que trajeron de Santa Marta, pues dijo que Bolívar tenía que estar en una urna de oro. De manera que siempre han pasado ese tipo de cosas. Las constituyentes también tienen esas travesuras, también como la travesura aquella de Malavé Villalba, pero no quisiera quitarle protagonismo a quien es el protagonista de esta jugosa mañana académica. De manera que continuaremos en esta hazaña de utilizar la plataforma Zoom para acompañar académicamente a nuestros alumnos. Próximamente anunciaremos para las otras carreras también otros planteamientos. Y bueno, bienvenido, y queda formalmente instalada esta conferencia sobre las constituciones políticas y las constituyentes venezolanas. Muchísimas gracias, maestro Núñez, y tiene usted el placer. Buenos días a todos. Buen día. Bueno, agradecidísimo con mi facultad por darnos la oportunidad de conversar por estas vías. Esperemos que accidentales, no permanentes, pero muy útiles en este momento para poder llevar algunas ideas y algunas discusiones al tema. Mi agradecimiento al decano Brundtland por la presentación tan generosa para con su amigo y su colega profesor y abogado. Realmente el tema que nosotros queremos desarrollar y que es acordado con la facultad, hicimos anotaciones sobre constituciones políticas y constituyentes venezolanas. Partamos de esta idea. Y esto es perogrullo, ¿no? Son dos ideas íntimamente ligadas: constituyente, constitución. La primera da origen a la segunda, ¿ok? Usualmente. ¿Qué me interesa destacar de allí? Uno, que ambas son instituciones. Y cuando decimos instituciones, estamos hablando en los términos en que nos los enseñó en nuestro estudio de sociología el profesor Charbo Serpa. Institución en el sentido de ideas que permanecen en el tiempo. La constitución, la constituyente son instituciones que el mundo universalmente conoce y que nosotros vamos a tratar de desarrollar. Ese es el objetivo de esta conversación. Esa íntima relación entre los dos órganos y las posibilidades que tenemos nosotros dentro de la constituyente, revisar las diversas concepciones y las tensiones que hay dentro de la Constitución. Ya veremos por qué hablamos de tensiones dentro de la Constitución. La Constitución política, bien la identificaba el decano, es un proyecto inacabado de sociedad. Ese es un proyecto que se hace de sociedad, que la sociedad admite, que la convierte en su ley suprema, que la convierte en la ley que rige la vida de todos. ¿Okay? Eso que llamamos nosotros popularmente la supremacía constitucional deriva de esa idea. Es decir, esta es mi ley suprema, este es lo máximo que el Estado puede hacer. El Estado se organiza. Nosotros sabemos que el Estado es la nación jurídicamente organizada. Él se organiza y él hace la creación de un cuerpo legal omnicomprensivo que se va a encargar de regular lo que es la vida institucional, que se va a encargar de regular el modo como esta sociedad se va a desarrollar. La Constitución, por supuesto, en el tiempo va presentando o poniendo en evidencia sus fallas, sus aciertos. Bueno, y esa es la labor de las futuras constituyentes, partiendo de la inicial, en nuestro caso 1811, ¿verdad? Partimos de allí para ir mejorando en la medida en que sea posible, o algunas veces desmejorando por conducta del hombre, posiblemente por no observancia de la realidad que rodea a la constituyente. Así que nuestra primera idea es decir, este es un proyecto inacabado de sociedad, el que hace la Constitución, cualquiera que ella sea. En segundo lugar, entendemos que dentro de la Asamblea Constituyente se crea un cuerpo que es producto de las tensiones que hay entre los diversos grupos que aspiran a que sus necesidades, a que sus preceptos, sus programas se reflejen en la Constitución. Y ese es un tema político que no se puede dejar de lado. Lo cierto es que ese rol que juega la Constitución, ese rol que juega la constituyente, es el objetivo de nosotros conversar en esta mañana.
En ese sentido, me permito leer algunas cosas porque es una clase, estamos en la universidad. La profesora Ángela Figuerelo Burriesa, en una obra de la UCAP y de la UCB, va a definir la Constitución en estos términos que me parece que uno no debe perder de vista. Ella dice, el punto de partida debe ser necesariamente el concepto de Constitución que sostenemos. Se trata de la norma que define en un instrumento único o codificado la estructura política superior de un Estado desde unos determinados supuestos y con un contenido determinado. Esa es la idea de Constitución que la profesora nos va a desarrollar. Y fíjense que ella nos dice un Estado desde unos determinados supuestos y con un determinado contenido. Bueno, ¿qué significa eso? Que en el contenido, y este es el punto que ya hemos tocado generalmente, en el contenido de esa Carta Magna que nosotros vamos a elaborar desde una constituyente o de un órgano constituido que funciona como constituyente, vamos a ver los intereses de los sujetos que la integran. Los vamos a ver enfrentados. Todos tenemos un interés. Vamos a imaginar por unos segundos una constituyente, no espuria, una constituyente real en estos momentos que sea capaz de poner la vista en la sociedad venezolana. Y tendríamos que analizar algunas cosas, y en el mundo, algunas cosas como por ejemplo, ¿se reflejarán o no los intereses del problema de la diversidad sexual? ¿Se reflejarán o no allí los problemas que se originan en este momento en el campo venezolano? Todos los grupos que están allí, representando a unos y a otros, nos llevan a nosotros a una conclusión. La Constitución es un estado de tensión. Allá adentro hay reflejada eso. Y lo vamos a ver cuando comencemos a analizar nuestras constituciones de manera particular, sobre todo por el tema político. Por ejemplo, Norberto Bobbio, para no hablar de un abogado, sino para hablar de un pensador y de un filósofo, nos dice algunas cosas como esta. La democracia moderna, nacida como democracia representativa, en contraposición a la democracia de los antiguos, debe haber sido caracterizada por la representación política. Es decir, por una forma de representación en la que el representante, en este caso el constituyente, al haber sido llamado a velar por los intereses de la nación, no puede ser sometido a un mandato obligatorio. Y él lo lleva al término del mandato, para quienes somos abogados, al término del mandato como el contrato entre representados y representantes, cuando nosotros, particularmente los abogados, asumimos el mandato de alguien. Él dice, en ese caso, usted tiene un mandato obligatorio que a usted le obliga frente a su cliente, a su representado. Pero en el caso de las constituyentes y en el caso político, es la conclusión que llega el profesor Bobbio, no es así, no hay un mandato obligatorio, hay un mandato libre. Una vez que usted es electo, y esto vale también para los cuerpos constituidos ya como la Asamblea Nacional, usted se desprende de esa representación obligatoria y asume las funciones que le corresponden a usted, seguramente como representante de un pensamiento ideológico, seguramente como representante de un sector, pero no necesariamente obligado o sentirse obligado a responder exactamente a las necesidades de quien a usted le eligió como tal. Fíjense que eso es importante y él lo refleja así. Él dice, el principio en el que se basa la representación política es la antítesis del mandato obligatorio, en que se fundamenta la representación de los intereses, en la que el representante, al tener que velar por los intereses particulares, está sometido a un mandato obligatorio. Es decir, podemos decir, exagerando pedagógicamente, que es un mandato irresistible. ¿Ok? El maestro Bobbio dice, no, eso no es verdad. Este es un mandato libre. ¿Ok? Y la defensa de la representación política siempre ha encontrado seguidores convencidos entre los partidarios de la democracia representativa, vale para nosotros, en contra de los intentos de sustituirla o de vincularla con la representación de los intereses. Él va un poquito más allá y dice que ese es un mandato que ha sido muchísimas veces menospreciado, sobre todo en las sociedades en las que hay intereses de sectores dominantes y autócratas. ¿Ok? Visto así, visto la Constitución como un estado de tensión, que es lo que queremos en el fondo reflejar, la Constitución nace de una asamblea constituyente que la crean ¿para qué? Fíjense, aquí vamos a comenzar con el mundo práctico.
Cuando nació la Constitución del 99 en Venezuela y ahora en el 2017 con el tema este de la Asamblea Constituyente que está instalada o funcionando en Venezuela desde hace 3 años, que se había dado a sí misma 2 años para funcionar y ya lleva 3 e indeterminado el lapso que tiene. En ese momento, algunas personas se plantearon temas como estos, que son importantes que los vamos en este momento. ¿Para qué se crea una constituyente? Algunos, en mi opinión, con una visión reduccionista, dice para crear una constitución. Eso no es verdad y lo vamos a demostrar a través de la historia. Es decir, la constituyente está allí para tratar de organizar la sociedad, no de nuevo, porque posiblemente ya esté creada, que sería el caso nuestro, pero sí para reorganizarla y sí para establecer un sistema que permita cambiar algunas cosas, y eso impone que en el momento determinado la necesidad que está en ese momento planteada obligue a esa asamblea a funcionar como un cuerpo legislativo. Lo vamos a ver y lo vamos a ver desde muchos años y muchos de los que en este momento critican algunas cosas que pasan en las asambleas constituyentes diciendo de que eso no puede ser, que su única función es dictar la constitución, se equivocan porque olvidan la historia. Y ya lo decía parcialmente el profesor Rudman, la historia es la que nos enseña a nosotros las experiencias y lo vamos a ver en la historia. ¿Cuál es la primera asamblea constituyente que se conoce históricamente? Bueno, la más importante de todas, la que en mi opinión personal es el hito histórico y político más importante. Políticamente no hay nada más importante que la Revolución Francesa, con su Asamblea Nacional Constituyente Francesa, con su creación en 1791 de su Constitución Francesa. Pero yo quiero destacar un punto, porque es lo que nos permite en política, para mis amigos que son políticos y viven allí, que los abogados lo vemos desde nuestra óptica, que yo quiero destacar. Cuando usted crea una revolución de cualquier orden, de cualquier tipo, usted crea un cuerpo llamado Asamblea Nacional Constituyente, que por naturaleza, por definición, va a procurar crear instituciones que le permitan a la mayoría de un momento determinado domine allí, preservar su privilegio, es decir, su derecho a constituir la Carta Magna según su concepción, según su ideología. Lo veo en el caso de la Revolución Francesa, y esto a los que no son abogados les puede llamar la atención, a los que somos, ya lo sabemos, pero vamos a refrescarlo. Fíjense que la Asamblea Nacional Constituyente Francesa crea 2 instituciones que para los abogados es fundamental, sobre todo para quienes somos abogados litigantes, que es que ellos crean el recurso de casación y lo crean por una necesidad política. El recurso de casación, y así nos lo enseña el maestro Duque Sánchez, nace como una necesidad que tenían ellos de asegurar que los jueces, que cuando son realmente autónomos e independientes, se convierten en un gran peligro para la estabilidad del régimen, cualquiera que él sea, trata inmediatamente la Asamblea de neutralizarlo y crea un sistema de consulta con el cuerpo legislativo, es decir, con la Asamblea Nacional Constituyente, sobre las dudas de los jueces. Cuando había dudas en los jueces, cuando había incertidumbre en torno a una discusión, fundamentalmente en el indubio, como decimos los abogados, en la duda, se consultaba a un cuerpo que creó la Asamblea Nacional Constituyente, integrada por su gente, en la cual ellos le decían al juez, usted debe interpretar esa palabra o ese sentido o ese contenido en tal sentido. Eso significaba control sobre el juez. Significaba que el juez dejó de tener lo que hoy en día es inaceptable, porque si algo entiende uno es que la labor del juez es interpretar, no solamente del juez, de todo. Pero fíjense que la casación nace de esa manera, como una necesidad de controlar a los jueces. No solamente eso, es que también crean el contencioso administrativo francés, que es el que le da origen a todo el contencioso administrativo en el mundo, en el cual los tribunales son tribunales del Estado, donde el Estado es juez y parte. Eso no es gratis. Eso es porque el Estado necesita asegurar que los problemas que le involucran a él, en el cual las acciones que se ejercen van contra sus propios actos, esos actos que se dictan allí en el caso del contencioso administrativo, ¿verdad?, deben ser controlados por unos órganos jurisdiccionales que de alguna manera están prioritariamente en favor de la teoría. Por eso nacen los actos administrativos revestidos, como aprendimos en nuestras clases, revestidos de legalidad y tienen una coraza que los protege y que usted cuando actúa contra ellos tiene que, como decían popularmente los abogados o las personas en Venezuela, subir un corozo. Esa es la dificultad que tenemos, porque son instituciones creadas
todo proceso revolucionario, piensen en Cuba, piensen en Rusia, piensen en cualquier revolución que ustedes puedan recordar o conocer, pero partiendo de allí, de la francesa, es así. Toda institución, toda revolución va a intentar que las instituciones le permitan a él mantener los privilegios, que es decir, el derecho a preservar su concepto político y de la sociedad y de ese proyecto inacabado de sociedad que está allí. Por supuesto, la Revolución Francesa, ya lo dije, el hito político más importante de la historia es para el mundo occidental particularmente, y creo que para el mundo completo, ¿verdad? Importante porque marca la disolución, la terminación del absolutismo y el proceso en el cual quienes éramos simplemente súbditos nos convertimos en ciudadanos. Y eso no tiene precio en la vida del hombre. Vamos a hablar concretamente de Venezuela. Venezuela es un caso muy particular en cuanto a constituciones, porque somos muy pródigos. Tenemos 24 constituciones durante 210 años. Es decir, nosotros hemos sido capaces de tener en más o menos 875 años una constitución. Somos pródigos. Es decir, somos muy dados a crear una constitución, muchas veces la mayoría, voy a decirlo así con dureza, la mayoría totalmente inoficiosa. A veces el general Gómez particularmente las mandaba a reformar para cambiar una vicepresidencia o para agregar una vicepresidencia, para quitarla, para cualquier cosa que él tuviese que resolver desde el punto de vista personal, y eso se hacía, porque es el poder de eso. Entonces nuestro país, muy pródigo. Yo quisiera destacar 4 o 5 constituciones que creo que tienen una labor fundamental, ya Descano las asomó. Por supuesto, de la de 1811, que crea la República, que nos da ya el sentido de nación jurídicamente organizada. Allá hay que rendirle homenaje a Juan Germán Rossio, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes creadores de una constitución que, vista ahora a la distancia, es una constitución de un gran contenido moral religioso e interesante porque, bueno, trató de construir una sociedad. La de 1830, porque es la que nos crea a nosotros como república particular, nos separa de Colombia. Ahí tenemos que rendir homenaje a Páez. El verdadero creador de Venezuela es Páez, cuando en el 30 él logra imponer la tesis de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Nos apartamos de eso. Por cierto, aquí en Valencia, en la Casa de la Estrella, están los recuerdos seguramente de eso, y eso es importante que los valencianos lo tengamos como una referencia, ¿no? Yo trato mucho de ubicar, y me disculpan esto, los hechos con los hombres, porque es que no podemos darle a los hechos una especie de misterio. No, habían hombres en concreto. He mencionado a Rossio, he mencionado a Páez con absoluta intención. La de 1864, la de Zamora, porque esa es la que crea la federación, que todavía es una de las instituciones que permanece entrecomillada en nuestro concepto político como nación. Seguimos siendo, encomillados, una república federal, ¿okay? Con todos sus claros y sus oscuros. La del 47, porque es la que nos trae al siglo XX, esa que el profesor Rudman mencionó, esa nos trae al siglo XX. De esa vamos a dedicarle mucho tiempo, porque yo personalmente la estimo como una de las más importantes, pero no solamente eso, de las mejores que hemos tenido. No me atrevo a decir si la mejor, pero por ahí anda la cosa, si está entre las mejores, pues, para no ser absolutamente impositivo en el tema, ¿no? Esa convención del 47 que nos pone en contacto con el mundo del siglo XX. Gómez nos había tenido a nosotros en un retraso histórico, y como se dice popularmente, nosotros entramos al siglo XX a la muerte del general Gómez. La otra constitución que es interesante destacar es de 1961, porque es la que va a recoger, va a poner las instituciones democráticas en la nación, es la que va realmente a hacer un proyecto de sociedad que, si ustedes analizan con cuidado, verán que esa constitución duró 38 años, la más grande que haya, temporalmente hablando, haya existido en el país. Es decir, parece mentira que uno pueda decir tan poquito, menos de 40 años. Bueno, esa constitución ha sido la más extensa que nosotros hemos tenido desde el punto de vista temporal. Entonces, estamos en la del 61, finalmente la del 99, que se propone refundar la República, que se propone
agarrar las bases de la sociedad venezolana y volverlas a hacer y hacer un proyecto de sociedad que está reflejado, vuelvo a insistir en el tema, con las tensiones que hay dentro de eso, ¿verdad? En el cuerpo constitucional que actualmente es nuestra Constitución, y vamos a revisar muy sobriamente la de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente del 2017 y su proyecto, si es que existe, de Constitución, pero sobre todo hacer una observación que es la parte final de la conversación. Esas constituciones son, en mi opinión, las que uno debería ver para entender un poco el tema de una constituyente. En el año 1945, cuando un grupo de civiles encabezados por los dirigentes de Acción Democrática y un grupo de militares da un golpe de Estado el 18 de octubre contra el general Medina Angarita, ¿verdad? Se crea un estatuto electoral que llama a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ok? Ya en ese gobierno, vamos a poner el nombre y apellido, el peso político recaía sobre Acción Democrática. Es AD quien se ocupa de dirigir ese régimen y de crear una Asamblea Nacional Constituyente que ya destacó el profesor, estuvo presidida por el poeta Andrés Eloy Blanco, ¿verdad? Y esa constitución fue integrada así, para que vean la distribución: 137 diputados de Acción Democrática, 19 diputados de COPEI, que estaban haciendo, ambos, 2 del PCB y 2 de URD. Esa era la integración de la Asamblea Nacional Constituyente, dentro de la cual, como bien comentó el profesor, hay mucho sentido del humor en la prueba de la inteligencia del poeta presidente de la Asamblea. Esa junta de gobierno, ¿verdad?, creó un organismo para que ustedes vean, y vamos a ponernos en contexto histórico. ¿Qué pasaba en el mundo en el año 47? ¿Cuál era la razón de ser de que creamos una constituyente? Mira, yo creo que habían hechos políticos fundamentales para que justificaban eso, y yo creo que el venezolano, el dirigente venezolano del momento, puso mucha atención a lo que le rodeaba y creó un proyecto interesante. Primer acontecimiento: acababa de finalizar la Segunda Guerra Mundial, había terminado en el 45. Eso significó para el mundo, bueno, en principio una zona de paz, pero además de una zona de paz, implicó la creación de lo que se llamó el Plan Marshall, mediante el cual los Estados Unidos y países europeos hicieron una inversión de $14.000 millones, que es bastante dinero para ese momento, para reconstruir Europa. Y fíjense lo que pasaba en Venezuela. ¿Qué ocurre cuando reconstruyen Europa? Voy a hacerlo para que ustedes vean lo que ellos llaman en derecho fuentes materiales del derecho. ¿Por qué nacen alguna institución? Porque en esa creación, todo el esfuerzo de la sociedad mundial se fue hacia Europa. Vamos a reconstruirla. Y eso supuso las grandes inversiones en el mundo de la construcción, las grandes inversiones en materiales de construcción. Y esas grandes inversiones significaron que se hizo escaso el producto. Y fíjense, para que vean, hablo ahora de la necesidad a veces de legislar en ese momento. Y fíjense ahora que esa gran escasez conllevó a que en Europa se produjera, por supuesto, la explotación del arrendador sobre el arrendatario, en base a que mi propiedad vale más, porque por supuesto el valor de los bienes de construcción creció. Eso se reflejó en Latinoamérica. Y nuestra constituyente en ese momento, fíjense lo que hace: dicta 2 decretos de orden constitucional que llamó decretos legislativos, que son el de la represión de la usura y el de desalojo de vivienda, para tratar de evitar lo que estaba ocurriendo. ¿Ok? Pero no solamente dictó esos 2 tipos de leyes, dictó leyes específicas a la Asamblea Nacional Constituyente. Quienes no quieren recordar el 47 van a tener que hacerlo ahora. Es decir, en el 47, voy a señalar las leyes que se aprobaron, ¿no? En ese momento se dictaron leyes tales como la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional, la ley que regía las Fuerzas Armadas y el Ejército, y la Armada, una Ley Orgánica del Trabajo. Todo eso es producto de la labor constituyente, que entiende que en ese momento se hace menester
hacer una labor de creación de normas para resolver conflictos que estaban planteados de orden laboral, de orden de usura, de orden de este tipo. Bien, eso hace que tengamos una característica. La Segunda Guerra Mundial fue un elemento que contribuyó a que se creara esto para poder buscar una solución. Fíjense, vuelvo al tema, revolución que se protege, ¿ok? Para buscar una solución de un cuerpo que, digamos, en el sentido pragmático, rápidamente pudiese ir dando solución a problemas que estaban en ese momento planteados en la sociedad venezolana. Pero es que además de eso, se crea la constituyente cuando en el mundo, particularmente latinoamericano, hay un gran combate de los grupos políticos que están naciendo. Vamos a mencionar algunos que nacían en esos tiempos, con la excepción de Colombia, que tiene partidos políticos los más importantes hasta el momento, siguen siendo del siglo XIX, del siglo XIX, perdón. En medio de ese momento, los líderes políticos latinoamericanos, hablo de todos, se enfrentan con dos adversarios. Esa constituyente tenía dos grandes adversarios. Uno era el liberalismo, vamos a hablar de eso. Dos, las dictaduras militares. El liberalismo, ¿por qué? Porque desde la Revolución Francesa y con su Código Civil de 1804, nació un concepto liberal, tanto en lo económico como en lo social, como en lo político, ¿verdad? Que se hizo famosa aquella frase, laissez-faire, laissez-passer, que significaba el dejar hacer, dejar pasar, donde el hombre y la voluntad del hombre era prácticamente todo. ¿Okay? Estas sociedades que están creándose en Latinoamérica para los años 40, 50, son sociedades donde hay la confrontación universal, pero particularmente en Latinoamérica, con esas ideas y la necesidad de establecer políticas de justicia social. Eso es lo que refleja la Constitución del 47. Eso es lo que hace cuando dicta los decretos. Eso es lo que hace cuando trata de regular la sociedad venezolana en momentos acuciantes. ¿Okay? Pero es que además de eso se enfrentaba con el tema de las dictaduras. Venezuela era prácticamente una isla y Colombia. En medio de eso habían dictaduras, sobre todo en el cono sur, que fueron bastante feroces y que tenían una estructura eminentemente conservadora. Es decir, era normal que ellos, los militares con sus dictaduras, tuviesen un concepto liberal, porque eso era lo que le garantizaba a ellos la conservación de lo que eran hasta ese momento, era eso. ¿Qué partidos nacían en Latinoamérica en ese momento? El APRA peruano, el Partido Comunista de Costa Rica, fundado por don Rómulo Betancourt, según se lee en la historia, el Partido Comunista de Venezuela, Acción Democrática en Venezuela, COPEI en Venezuela, y se consolidaban en Colombia el bipartidismo, conservadores y liberales, que sí venían desde mediados del siglo XIX, pero que en ese momento seguramente esta confrontación con la tesis liberal les llevó a ellos internamente, esa parte si no la conozco a fondo, ellos estaban tratando de entender lo que pasaba frente a este combate de esa Asamblea Nacional Constituyente del 47 con las dictaduras, por un lado, y con un concepto liberal que nosotros reflejamos perfectamente en el Código Civil. En el año 1942 se había reformado el Código Civil con la intervención de Caldera, por cierto, que fue uno de los grandes reformadores de ese código, que él peleó para que se incorporara la palabra obligaciones en el concepto de propiedad, que da el 545 del año 22, la reforma en el 42 y se mantiene en el 82. Es decir, si ustedes ven los tres códigos civiles, 1922, 1942, 1982, usted va a ver que tienen el mismo concepto social. Pero ¿qué hizo la Constitución del 47? La Constituyente modificó parcialmente el concepto de propiedad. Vuelvo al tema social. Porque entendieron ellos que nuestra sociedad requería un concepto que permitiese abrir la idea de propiedad, que no era solamente lo que se estatuía tan claramente en el Código Civil, que había que ir un poco más allá. Y yo les voy a leer la norma que exactamente lo hace. Quisieran ya las constituciones posteriores, las que podemos trabajar, tener un concepto tan claro, en mi opinión, de lo que son los tipos de propiedad, que ahora es como una gran discusión, por ejemplo, discusión que no tiene sentido, en mi opinión, si la propiedad es absoluta o no es absoluta. Es una discusión superada en la doctrina, superada en la política de hace decenas de años. ¿Okay? Pero es que además de eso, en las constituciones modernas,
el concepto de propiedad está totalmente afectado por un criterio antiliberal que dice que la propiedad implica responsabilidades, obligaciones y serias limitaciones, que no hay que olvidarlas, y ya vamos a verlo en palabras de la dirigencia de 1947 del país, con esos 4 partidos que he mencionado que estaba allí. Fíjense que la Constitución del 42 ya traía un concepto, y apenas 5 años después, ellos revisan lo que es en su opinión y van a establecer en la Constitución del año 47 un concepto de propiedad que a mí me impacta, porque es mucho más adelantado incluso que la del 99. Dice, artículo 65, la nación garantiza el derecho de propiedad en virtud de su función social, palabras que después va a ser reflejada en la ley, en la nueva Constitución del 61 y en la ley de reforma agraria. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezcan la ley con fines de utilidad o interés general. Hasta allí, todo igual al Código del 42. Pero después establecen su última aparte. La ley podrá establecer prohibiciones especiales para la adquisición, transferencia, uso y disfrute de determinadas clases de propiedad, sea por su naturaleza, por su condición o por su situación en el territorio nacional. ¿Ok? Fíjense que allí me está dando un concepto de propiedad rural, un concepto que abarca la destinación que tenga el inmueble y un concepto que abarca también dónde está ubicado el inmueble, para que el concepto de propiedad sea aún más restringido, atendiendo en ese momento al concepto de confrontación con el liberalismo, que por supuesto predicaba lo contrario. Y finalmente, esa Constitución en el artículo 68 coloca esta perla, que es más o menos la concreción de eso que estamos diciendo. El derecho de propiedad privada, reitero la palabra, privada, privada territorial, está condicionado por las disposiciones precedentes y por la obligación de mantener las tierras y bosques que son su objeto en producción socialmente útil. La ley determinará los efectos de esta disposición y las condiciones de su aplicación. Ok, eso va a dar lugar a un estatuto agrario del año 49, pero por ahora vean la Constitución del 47, en el 68, estableciendo la propiedad privada. Alguna autora venezolana muy importante llegó a señalar en favor de la tesis que mantiene el régimen venezolano, de que la propiedad privada tiene que ser extremadamente limitada, etcétera, 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 y que no es absoluto, esas cosas. Alguien llegó a afirmarnos, no quisiera mencionarla si no tenemos la cita concreta, de que ninguna constitución venezolana habla de propiedad privada, que en Venezuela siempre la propiedad debe ser entendida como la propiedad del Estado. Eso es falso. Eso lo estoy leyendo. El derecho de propiedad privada territorial lo dijo la Constitución del 47, ¿ok? Y determinó eso. Eso fue lo que hizo la ley del 47. Fíjense que, insisto, no es cierto que solamente se creó para eso. No, el momento político condiciona su labor, pero no solamente la condiciona, creo que está naturalmente, por derecho natural, obligada a observar lo que está pasando, porque se supone que cuando crea una constituyente, se supone, y eso es lo que estoy diciendo ahora, estamos en una situación especial del Estado, de la República, de la Nación, y queremos reordenarla. ¿Okay? Una constitución se convoca por un incidente, ¿no? Es decir, si no se convoca, porque ciertamente ahí se constata que hay una sociedad con serios conflictos que aconsejan la creación de una refundación o de un nuevo escenario en el orden constitucional. Esa Constitución del 47, ¿verdad?, va a estar vigente hasta el 53, cuando en noviembre del 52, sí, el general Marcos Pérez Jiménez convoca una constituyente, por supuesto espuria, bajo todo el sistema de la dictadura militar que se venía confrontando, ¿verdad? Y eso ocurre después del golpe que le dan al profesor Gallego, y hace que en Venezuela se establezca una constituyente que crea una constitución. Y esto quiero llamar la atención porque de alguna manera es un homenaje a mi profesor Alfonso Rivas Quintero. Él nos decía a nosotros en clase, fíjense que estoy hablando de los años 74, 75, él nos decía a nosotros, fíjense, si ustedes revisan la Constitución del 61, con la que estábamos trabajando para ese momento nosotros en las clases, ustedes van a ver que allí en la Constitución del 53 habían dos artículos, el 141 y el 142,
que establece un sistema de reforma de la Constitución. Lo que está previsto, lo que se creó en el 61, decía él, no es una Constitución nueva, es una reforma del 53. Y ciertamente, yo no voy a transcribir las normas, pero los que somos acuciosos y estudiosos, y que en esa oportunidad, y lo volvemos a hacer cada vez que hablamos de este tema, revisamos las reglas de la Constitución del 53, la de Pérez Jiménez, y vemos que efectivamente la Constitución del 53 establecía como fórmula para la reforma que se requería el voto de las asambleas legislativas de los estados federados. Si ustedes revisan la Constitución del 61, se va a conseguir con que al principio dice requerido y aprobado los votos favorables de la Asamblea Legislativa de los Estados, reflejan todo, se dicta, se decreta, incluso la palabra que usan es, se decreta la siguiente Constitución. Es decir, pareciera que nosotros tuvimos en el 61 y hasta el 99 una Constitución que era una reforma realmente, por lo menos en opinión, me parece muy bien sustentada de mi viejo profesor de Derecho Público. Ok, ¿qué tenía la Constitución del 61? ¿Qué era eso? Mire, lo importante de la 61 es que es, ya lo dije, la que dura más tiempo, 38 años de vigencia. Pero que además de eso, su objetivo fundamental fue democratizar la sociedad. Democratizar la sociedad. Una sociedad que venía de prácticas militaristas y que en verdad estaba desarrollándose como una sociedad en la que, por supuesto, había la preeminencia muy propia de los dictadores militares del mandar y obedecer. ¿Ok? Eso hace que haya una Constitución que por primera vez deja bien clarito los sistemas de participación. Ya se había concedido el voto a las mujeres, por ejemplo, desde el 45 realmente, y se había ratificado en el 47 con la Constitución, pero se reformó entonces la Constitución de la 53, según hemos expresado, ¿verdad? Y un órgano constituido dicta una Constitución que es la del 61, que, en mi opinión, lo que hacen es retomar buena parte de la estructura conceptual de la del 47. ¿Por qué? Porque era otra vez Acción Democrática quien tenía la mayoría. Era otra vez Acción Democrática quien gobierna y sus principios y postulados ideológicos y políticos se reflejan en la Constitución de 1961 porque era una mayoría ostensible electa en el año 58 y que hace esa labor, ¿no? ¿Cuál era el contexto histórico del 61 cuando se produjo eso? Bueno, miren, se aprueba bajo un pacto político, creo que inédito en Venezuela, salvo el caso de Escalante, cuando Medina, que no fue fructuoso, salvo el caso de Escalante, por primera vez hay un gran acuerdo donde los partidos más importantes, excluido el PCB, que no era importante, es que lo excluyeron, el PCB, pero AD, COPEI y URD, deciden crear lo que se llama el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo tiene ese nombre porque se acordó en casa del presidente Caldera. Y en casa del presidente Caldera le pusieron el nombre de la casa, que ese era el nombre de la casa donde él vivía, se llamaba Punto Fijo pegado. No era punto fijo, una sola palabra, punto fijo. Bueno, el doctor Caldera es quien le da el nombre pues, al pacto. Y ese pacto, ¿qué pretendía? Sostener la democracia. Hacer posible a través de las instituciones y del acuerdo político, fíjense que es una constitución que pone su énfasis fundamentalmente en el tema político, hacer posible que efectivamente la institución democrática sobreviviera. Y a pesar que durante los años del régimen del gobierno de Rómulo Betancourt hasta el 63, y a pesar de que del 63 al 68 con Raúl Leoni, y buena, al principio diríamos de la gestión del doctor Caldera en el 68, 69, hay los intentos de golpe de Estado, hay los intentos de la guerrilla de izquierda, sin embargo la sociedad sobrevivió en base a un acuerdo, el pacto de Punto Fijo, que logra que efectivamente haya respaldo popular, cada quien tendrá su visión de ese problema, pero el objetivo es que se mantuvo. En los años ya finales de la gestión del doctor León y en los primeros del doctor Caldera, incluso durante toda su primera presidencia, hubo aquello que se conoció como política de pacificación, cuyo origen realmente comenzó con el gobierno del doctor León y que fue empezar a establecer un sistema de perdón colectivo y de reconciliación de los venezolanos, que Caldera lo
digamos, lo hizo como fundamental para su gestión. Insisto, Puntos Vivos se excluyó al PCB. Sin embargo, el PCB, a pesar de estar excluido del pacto, participa en la elaboración de la Asamblea de la Constitución del 61 y la aprueba, con observaciones, pero la aprueba. Es decir, fíjense el mundo político que teníamos nosotros y nuestros líderes políticos de entonces, que eran capaces de hacer cosas como esta, ¿no? Bueno, esa Constitución, en mi opinión, se caracterizó, y esa Asamblea Constituyente, porque necesitaban fortalecer la democracia como sistema político, ¿ok? Y pusieron el énfasis en la división de las ramas del poder público y sobre todo en el control de unos con otros, en el equilibrio y fundamentalmente la asimilación del sector militar a la vida civil y la subordinación del sector militar al mundo civil. Esa es una de las grandes magias de la Constitución del 61 y de esa constituyente, que en este caso es un gobierno constituido. Nosotros vamos a crear una constitución donde la separación de los poderes está bien clarito, pero es que además de eso vamos a establecer unas reglas en las cuales haya claramente subordinación del poder del sector militar bajo el poder civil, como en efecto ocurrió y como muchos de los que todavía andamos por esta tierra tuvimos oportunidad de ver la labor que se cumplía desde la presidencia de la República. ¿Cómo estoy de tiempo, Javier? Voy. Ok. Constitución del 99. Esta constitución se caracteriza fundamentalmente porque es la primera que es elegida mediante votación popular y aprobada mediante votación popular. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente fue producto de una elección, una labor sin duda alguna democratizadora. Pero es que además de eso, ella fue aprobada en votación popular. Ahí están los claros oscuros de siempre, es decir, poca gente participó, muchos votamos no, otros votaron sí, pero hubo una consulta que se le hizo al pueblo. Esa consulta condujo a que se aprobara la Constitución. Previo a eso, habían sido electos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que en ese momento, así como fue en las dos ocasiones anteriores, predominio de un partido, se repite la historia, solo que en este caso es de un grupo político que entonces se llamaba MBR o Movimiento Quinta República, que encabezaba el presidente Chávez. ¿Ok? Esa constitución, vamos a caracterizarla de alguna manera, una Asamblea Nacional Constituyente que estuvo presidida por don Luis Michelena, ¿verdad? Y que se hizo exactamente lo del 47, empezó a dictar normas, empezó a dictar leyes. Y les voy a leer algunas para que vean que no es verdad que sí, no se puede olvidar los del 99, de los del 47, ni los del 2017, si es que alguna vez hacen algo en ese sentido, de lo que ocurrió en el 2019, en el 47 y en el 99. Fíjense que ellos dictaron normas tales como reorganización del Poder Judicial. Quien les habla participó de alguna manera de eso, porque yo fui miembro de los jurados de jueces. Se regularon las funciones legislativas y se cesó la función de las cámaras legislativas, que en ese momento estaban que era el Congreso de la República, y lo hicieron para instaurar solamente la Asamblea Nacional Constituyente y posteriormente una Asamblea Nacional electa. ¿Okay? Fíjense que allí esa cese de funciones constituyó una gran explosión política, porque la gente realmente no entendió el por qué se hacía eso. Sin embargo, como ha ocurrido desde hace mucho tiempo, en Venezuela, por la vía de la fuerza, pues se cesó una gestión y se dejó solamente la que en un momento determinado a la revolución, y aquí vamos con el tema, hacer instituciones para preservar los privilegios, la revolución le convenía. ¿Okay? Y simplemente pues hizo cesar a eso. Pero que no solamente hizo eso, sino que también suspendió las elecciones municipales que se venían en Venezuela. Es decir, esa Asamblea Nacional Constituyente realizó actos fundamentalmente políticos, a diferencia de 47, que hizo actos que tenían mucho que ver con el derecho y con el derecho de los ciudadanos. Este fue fundamentalmente de orden político, de preservación del sistema que estaba en ese momento llegando al poder. ¿Okay? Por eso creo que es importante recordarla, decir, mira, reorganizaron el Poder Judicial,
cesaron el Congreso de la República, suspendieron las elecciones municipales, todo a través de regulaciones legislativas. Y por supuesto dictaron la Constitución del 99. Contexto histórico de esa Constitución del 99. Esto es historia vivida para muchos de nosotros que estamos en esta reunión universitaria. En los años 90, en Venezuela, se creó un sistema político, perdón, un clima político, mediante el cual la gestión de Adey Copey, que había venido dándose ocasionalmente cargos en el poder, decía Adey Copey, Copey Adey, a veces repetía Adey, en la presidencia y en la mayoría de los órganos legislativos. En ese momento, en el 90, comienza una labor, una sociedad que comienza a decir, bueno, de alguna manera hay cansancio, de alguna manera se hace necesario cambiar lo que está en este momento. Vamos a quitar a Adey Copey. Se crean grupos de opinión de mucha fuerza. La historia los está reseñando de muchas maneras, como el grupo Los Notables, que presidía, o cuya imagen más señera fue la de don Arturo Blapietri. Allí, y algunos organismos, algunos medios de comunicación social, que hicieron una labor en la que comenzó a denostarse lo que venían haciendo los gobiernos democráticos del 58, y comenzó una labor de alguna manera de aflojamiento del concepto democrático. Bajo ese concepto, bajo esas ideas, se producen incluso asonadas militares y movimientos, hoy en día presumimos que no tan espontáneos, sociales como el Caracazo en el 89, o dos golpes de Estado, particularmente el del 92, del 4 de febrero, que encabezó el que después sería presidente de la República electo con votos, golpes militares en contra de la democracia. En ese ambiente se produce la elección del 99, y en ese ambiente, sí, en esa serie de hechos que estaban aconteciendo, se produjo en Venezuela la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que presidía don Luis Michelena, y la creación de la Constitución del 99. Yo creo que allí, ahí está la razón de ser de esto. ¿Okay? La mayoría de las personas, aquí me atrevo a hacer un cálculo que es absolutamente arbitrario, pero que yo siempre lo expreso y lo sostengo. Yo creo que en las universidades el 90% de sus miembros queríamos que ocurriera eso. Si eso es un mea culpa, bueno, pero ciertamente en las universidades la mayoría estábamos apoyando que hubiese un cambio. Bueno, ustedes podrán recordar con mucha certeza que hubo una serie de movimientos políticos extraños que condujeron a esto para eso. ¿Okay? Pero así se creó la Constitución y se creó la Constituyente, ¿verdad? Solo que el presidente Chávez tiene allí un apoyo de aproximadamente, bueno, obviamente no, de la mayoría de la izquierda venezolana, con algunas excepciones notables como Teodoro Pekov, ¿no? Pero hubo un apoyo, y ese compromiso político es lo que después va a llevar a la radicalización de una constitución que tiene esas características, que yo le voy a dar la siguiente. Esa constitución para el régimen que actualmente gobierna perdió razón de ser. Ellos crearon, posiblemente presionados por la sociedad, que todavía manteníamos un criterio democrático sobre los conceptos, ellos crearon una constitución, la que nos rige, la del 99, que es homocéntrica, donde el hombre es el centro de atención de la ley, de la Constitución. Y ellos quieren una Constitución donde el centro sea el Estado. Eso es lo que se intenta en el 2007, cuando Chávez plantea una reforma constitucional que, afortunadamente, en mi opinión, no le fue aprobada. ¿Ok? Por esas cosas del destino, ¿no? Pero ciertamente esa Constitución no le sirve en este momento al régimen. Eso va a justificar la Constitución la Constituyente del 2017. ¿Ok? Y veremos un poquito más allá el tema ese rápidamente, porque nos quedan pocos minutos y ya me están advirtiendo. ¿Ok? Pero fíjense que en esos años en que ha estado la Constitución del 99, tenemos dos rasgos fundamentales. Uno, se la ha adulterado mediante leyes dictadas por los órganos legislativos o mediante leyes habilitantes que son abiertamente inconstitucionales, que apalancados en un poder judicial que está dispuesto a aceptar cualquier cosa que se apruebe allí, no permiten, con una excepción, y me disculpan el yoísmo en este caso, pero la ley de tierra que fue anulada parcialmente en una sentencia del 2002,
con una ponencia del magistrado García García es una excepción. De resto, no ha habido, no es posible conseguir que el Estado entienda de que hay normas que son abiertamente inconstitucionales y sin embargo se mantienen. Esa es una característica. La Constitución ha sido desnaturalizada, vaciada de contenido. Y el otro rasgo que tiene es el militarismo. El militarismo que existe en la Constitución es lo que le permite al presidente de la República, que entonces iba a ser electo, que era de origen militar, le permite un gran control sobre el sector militar y de este, que prácticamente no se subordinó entonces al mundo civil. Creo que ahí está la gran diferencia y el gran problema que actualmente tenemos nosotros. Vamos rápidamente, porque el tiempo me obliga. Sí, estoy viendo unas preguntas ya, de Diony. Es un proceso electoral calificado por los sectores contrarios al régimen como antidemocrático. En el 2017 se eligió una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué ha hecho esa Asamblea Nacional Constituyente? Señores, nada. Y si ha hecho, no lo sabemos. Allí no hay labor legislativa, allí no hay labor constitucional, allí no hay un proyecto de constitución, que quizá lo más grave para nosotros. Es decir, los ciudadanos no tenemos derecho a saber qué se discute allá adentro. Todo es un misterio porque la opacidad caracteriza al sistema político actual. Y esa es una de las grandes muestras. Nosotros no conocemos los proyectos de... Es más, se hacen proyectos de reforma de algunas leyes importantes como el Código de Procedimiento Civil y se mantiene un gran misterio que uno tiene que andar buscando por los caminos verdes. Pero yo quisiera terminar haciendo una reflexión sobre esa constituyente y hacia dónde vamos, que es mi reflexión final, yo lo anuncié al principio. Si la Constitución del año 99 fue producto de una consulta, si nosotros aprobamos una Constitución, la mayoría, independientemente de haber votado sí o no, pero fuimos a un proceso electoral y salió elegida o seleccionada esa Constitución como válida, la vamos a implementar, perfecto. Está obligada la Asamblea del año 2017, que ya lleva 3 años, repito, se dio 2 años, pero eso lo sobrepasó y lo va a seguir sobrepasando con largas. Estará obligada a consultar al pueblo venezolano la constituyente en el 2017, para poner un nombre por el momento en que se crea, un número. ¿Estará obligada a consultarla también? Yo voy a dar mi respuesta personal, sí. En razón del principio de la necesidad de conservar los derechos y de mejorarlos. El sistema judicial venezolano, el sistema jurídico venezolano, simplemente la progresividad de los derechos que está garantizado en la Constitución y que está garantizado en el derecho natural, que lo que yo tengo ya como un derecho como ciudadano no me le puede ser arrebatado, creo que obliga a la Asamblea Nacional Constituyente, si es que llegara a aprobar una Constitución, a consultarla con el pueblo. Y tendríamos que ir a un proceso electoral para decir si la aprobamos o no. Y ojo, digo esto porque presumo que en los tiempos que están por venir, esto va a ocurrir. Ese va a ser ahora el nuevo tema de discusión que vamos a tener los venezolanos, si vamos a no aprobar una constitución, porque la labor del gobierno pudiera en estos momentos poner los ojos allí en una asamblea, un análisis que maneja su antojo y que en un momento determinado dice, apruébenla, a lo mejor no sabemos qué es, lo sabremos en ese momento y estaremos nosotros dispuestos a ir a una confrontación electoral. ¿Qué se puede plantear del otro lado? O de mucha gente. No establece la Constitución la obligación de la consulta, pero es que es un derecho adquirido. Así lo veo yo. Así se los dejo y así podemos conversar. Bueno, gracias. Muy, muy agradecido. Ajá. Vamos a empezar a responder las preguntas, ¿sí? Ajá. Tenemos una pregunta de Diony Alvarado. Dice, el derecho positivo francés actual abolió la Asamblea Constituyente porque la experiencia histórica fue tan nefasta con Robespierre y su régimen de terror que esa figura se modificó, desapareció. Disculpe, Diony, que no tengo los lentes puestos. Desapareció como medio para modificar la Constitución actual. Claro, Diony, yo no reflejé la Constitución, la situación actual francesa, pero sí te voy a hacer una reflexión personal porque me gusta esto, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, nosotros los abogados tenemos siempre como referencia la Revolución Francesa, la creación de los grandes pensadores que conllevan a ella, la creación de los maestros que empezaron a hablar de la sociedad que se tenía que democratizar, etcétera, 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 todo eso que nosotros manejamos. Pero a la par de ella, y un poquito previo, había otra revolución silenciosa que era la norteamericana.
Y cuando uno revisa la historia y uno ve los efectos de qué quedó de la Revolución Francesa, ahí tú lo acabas de anotar. Nada. ¿Qué pasó con la Constitución norteamericana? Que después de, creo que tienen, no recuerdo si son 27 o 28 reformas, persiste. Es decir, hay una cosa extraña. A mí siempre me ha llamado eso desde el punto de vista histórico. Le he preguntado a unos amigos míos que son historiadores, que saben mucho de eso. La razón por supuesto es política, ¿no? Es decir, posiblemente el sueño revolucionario, con todo y el terror que tú le apuntas a Robespierre, porque hay una frase que yo no usé, pero que originó el tema de la casación, cuando ellos dijeron, por ejemplo, el juez no interpreta la ley, el juez es la boca de la ley, simplemente la aplica, punto. Tú tienes razón en eso, solamente que yo no toque el tema, pero te repito, de esa revolución queda poco. Otra. Sigue siendo Diony. Ah, bueno, ya esta es una... Diony dice que él no cree que podamos refundar sin límite alguno. Bueno, Diony, eso es una, digamos, es una opinión tuya, yo te la respeto, pero yo creo que la sociedad tiene el derecho, si nadie puede negar que eso sea así. Yo te voy a poner un ejemplo, porque se lo he puesto a alguien que piensa como tú y lo voy a nombrar porque es mi amigo y sé que no se va a molestar con esto y que con muchísima razón y con mucha inteligencia y con la capacidad que le es natural defiende tu tesis, el doctor Rubín Aguirre. Rubín tiene exactamente tu teoría. Y yo siempre he dicho a Rubín, pues no se lo hemos dicho en los últimos tiempos, le hemos dicho, yo le he dicho, entonces la sociedad cubana, que tiene una norma constitucional que le impide reformar el sistema comunista, no lo podrá hacer. No podrá refundar desde cero. Yo creo que negarle al pueblo el derecho que tiene de establecer una nueva sociedad, refundarla, establecer unos nuevos límites, para bien o para mal, eso es un problema de los pueblos. Yo no puedo decir, mira, solamente lo que yo crea es lo correcto, simplemente va a ocurrir así. Pero te pongo el caso cubano, y así como el cubano, pueden haber, no sé, a lo mejor 10 casos más en el mundo de regímenes que son fundamentalmente autoritarios, que tienen constituciones rígidas, pétreas, como la cubana, artículo, mira, si mal no recuerdo, disculpa que hago uso de la memoria, artículo 3 y 137 de la Constitución cubana, para los que anotan, como en el béisbol, ahí hay una prohibición de que se pueda reformar eso. Entonces, ¿qué hace la sociedad cubana? ¿Está obligada? Yo creo que no. Yo creo que pudiésemos perfectamente decir que vamos a refundarla desde el vamos. Rafael Fernández, de Guárico. Bueno, la pregunta de Rafael es, ¿cómo el gobierno actual invocó la del 17 a espaldas de las necesidades del soberano? Yo creo haberlo dicho en un momento determinado. No está centrada esa convocatoria en necesidades del pueblo. Y el hecho está en que no hay aprobación de ninguna ley importante para los problemas. Yo les comparé con lo que hicieron en el 47 o lo que hicieron en el 61. Y ciertamente es una constitución desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político muy pobre, muy pobre. No hay manera de justificar ni la convocatoria ni su desarrollo. Y después pregunto también a Rafael Fernández, si se podrá ejercer legislativamente una Asamblea Nacional de Oposición que ganase por mayoría de eventual elección parlamentaria con la existencia constituyente del PSUV actual. Ese es un problema político. Yo creo que lo correcto es que esa Asamblea Nacional ejerza sus funciones. Creo que no podría justificarse ante el mundo que le apliques más o menos la misma teoría que le aplicaste a la actual Asamblea Nacional y vuelvas a hablar, por ejemplo, y apliquen aquello del desacato, por ejemplo. Sí, creo que no habría razón. Si en estos momentos la mayoría del mundo desconoce a este régimen por razones que todos conocemos, que no es el hecho ni el tiempo nos lo permite reflexionar, tenemos esa característica. Aquí dice Nancy. Saludos a todos. Una pregunta. ¿Qué opinión tiene sobre las mutaciones, cambios sobre las decisiones del TCJ frente a la luz de la actual Constitución? Y dado esos cambios, pudiera existir a futuro la necesidad de un nuevo constituyente, considerando las consideraciones actuales. Quien les habla no es partidario de la constituyente. Sí, eso yo tuve la suerte de haberlo escrito por allá en un anuario de la facultad de los años 92, 93, donde ni siquiera tenemos constitución nueva. Yo dije abiertamente y lo sigo sosteniendo. Yo creo que la situación no da como para eso. Si una constituyente implica
ya se lo decía Dionis, una necesidad de un cambio muy radical, y no es el caso. Menos en el 17, eso no tiene ningún sentido, pues, ¿no? Nosotros podemos hacer eso, pero es que además de eso, te digo lo que, como yo lo veo, si en este momento fuera necesario, se produjera ese cambio que todos anhelamos, que la mayoría de los venezolanos anhelamos, la solución no está en el orden de una constituyente, está en la necesidad de resolver los problemas sociales que nos están angustiando a todos, y después nos ocupamos del tema constituyente. Sin embargo, ni así yo sería partidario de una asamblea constituyente, porque no vamos a reformar. Sí que podemos decir de nuevo, porque tenemos que ir adaptando nuestra constitución a los tiempos que corren y hacerla realmente una constitución democrática. El decano está diciendo algo por ahí. Maestro, felicitaciones en primer término por esta magistral clase que nos ha dado y por las excelentes aclaratorias. Yo quiero aportar a propósito de lo que dijo el profesor Dionis Alvarado sobre los Robespierre y ese temor que tuvo la constitución del 60 y tanto francesa, 63, 64, algo así, en donde elimina las Asambleas Nacionales Constituyentes. Me gustaría que hablara de la sentencia Laroche, que dio paso al proceso constituyente, pues recordemos que la Constitución del 61 no consagraba igualmente la Asamblea Nacional Constituyente, quizás copiándose un poco lo que era el esquema que estaba en el aire en ese momento. Recordemos que la Constitución francesa es posterior a la del 61, pero sin embargo siempre estuvo latente ese fantasma de Robespierre. Me gustaría que explicara la sentencia a Laroche, emanada de la sala político-administrativa, que en aquel momento tenía la potestad de interpretar la Constitución del 61 de la extinta Corte Suprema de Justicia. Me gustaría que le explicara, porque yo siempre digo a los muchachos que eso fue un palo a la lámpara, que lo leí por ahí, no es de mi cosecha original, pero siempre se le ha catalogado así como un palo a la lámpara en materia de darle la buena prueba a la soberanía popular. Gracias, maestro. Decano, bueno, mire, yo creo que efectivamente ese es un tema bastante discutido en los sectores políticos y jurídicos del país. Ciertamente nuestra Constitución del 61 no contemplaba ese sistema de reforma. Yo creo que allí primó la política sobre el derecho. Es uno de esos casos donde la política obliga, donde la política, en mi opinión, se impone. Ya planteaba el caso cubano, que se nos va a plantear en algún momento si Dios quiere. Donde la norma jurídica se hizo insuficiente, porque la respuesta que la sociedad estaba buscando y que quienes la estaban guiando, eso es importante decirlo, la sociedad no es que ella tiene un gran pensamiento universal y todos pensamos iguales, no, hay quienes van guiando, tenían esa idea y lograron imponer un criterio que, en mi opinión, era innecesario, que era permitir ese modo de reforma. ¿Se ha podido reformar? Eso es una conversación muy larga también con algunos colegas. Se ha podido reformar perfectamente la Constitución del 61 para adaptarla a eso y que la sociedad decidiera si efectivamente hacía falta una constituyente como esa. Ese era el paso lógico. Es decir, el TCJ no ha, entonces, el TCJ no ha debido en ningún caso permitir validar las circunstancias de una asamblea constituyente para reformar una constitución que no estaba. Pero se hizo, decano. Tenemos una realidad. ¿A qué nos lleva eso? Y una larga discusión también con algunos colegas. ¿Qué podemos hacer? Hay quien sostiene, por fundamento jurídico, yo no lo niego, la Constitución vigente del 61, la 99 no existe porque es producto de un acto arbitrario, ilegal, etcétera, etcétera. Y yo siempre me planteo, bueno, pero vamos al mundo real. Tenemos 20 años con una Constitución que mal que bien se aplica, en la que se han creado instituciones que están previstas allí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Si vamos a desconocer eso, yo creo que la sociedad política obliga a aceptar la realidad y que esta prime. En aquel momento fue un proceso, si me hubiesen preguntado a mí en ese momento, la constituyente, ya yo dije, yo había escrito en el 92, no me gustan las constituyentes por este y tales motivos, eso está escrito en un anuario de la facultad. No me gustan, bueno, no cambié de opinión, no me gusta la asamblea constituyente, pero las circunstancias políticas te obligan, así como en un momento determinado. En este momento, por ejemplo, le planteo el tema de lo que yo digo, nos van a hacer una pregunta, ¿vale la pena
o no vale la pena, o es necesario, no es necesario, es correcto, consultar la constitución que pudiesen aprobar en esa. Eso es un tema político. Yo me inclino por el no, en el sentido de que no se puede hacer eso si no se consulta. Hay que consultar al pueblo, porque es un privilegio que ya nosotros nos otorgamos como ciudadanos y que nos las dio el mismo que ahora nos va a querer quitar. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? Sí. Dale, pues. Jesús González, Valle de la Pascua, esa es la princesa del llano. Bueno, el representante político ante la constituyente después de elegido no tiene ningún deber con los electores que lo eligieron, deben confiar en su representante. Bueno, ese es el tema que estábamos tocando, que Bobbio trabaja, ¿no? En sus libros, que es el tema de si somos representantes o son representantes ellos, ¿verdad? De quien los eligió, o si ellos adquieren la libertad de un mandato, que por supuesto, ¿qué va a primar en él? En mi opinión, su concepto ideológico y político, es posible que no. Pero es posible también que en ese caso nosotros tengamos, bueno, la precaución, ¿no? Para resolverlo. Aquí hay una pregunta que se vincula, que dice, ¿es posible atenuar aún el militarismo en la Constitución y acentuar la subordinación al poder civil? Por supuesto que es posible. Ese es Joan Chacón. Por supuesto que es posible. Porque es que es posible porque ese es un problema de liderazgo. Yo estoy seguro que los presidentes que nosotros tuvimos entre los años 58 y incluso por supuesto con el presidente Chávez hasta el 2012, eran presidentes que tenían autoridad ante los militares. Creo que eso es lo que se ha perdido. Pero por supuesto que esta constitución nos permitiría, si tú la interpretas, porque esa es la función de nosotros como abogados y la función que le correspondería evidentemente a un intérprete constitucional, en este caso del TCJ. Maestro, una acotación. Otra vez, una constitución Maestro, que nace de violar la anterior con el proyecto de aprobación popular, violando no es la pérdida de la democracia actual con debido respeto al proceso de ordenamiento jurídico nacional. Que estamos de acuerdo, Diony. Yo no discuto eso. Yo lo que quiero es ser realista. Si yo no quiero invitar a la gente a que haga una explicación mágica. Sí, eso no existe. Eso existe, Diony. Nos las aplican todos los días. Nos regimos por eso. Ese es el mismo problema que tenemos con una discusión que está planteada y que va a seguir planteada, que si el 5 de enero del año que viene hay continuidad administrativa del gobierno interino que preside Guaidó. Es decir, ¿a dónde vamos a llevar a la gente? A decirle sí, y entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, puede tener una explicación política, exactamente, eso te devuelve la pregunta al comienzo, es una explicación política. Maestro, si alguien me dijera a mí, contemplando esta discusión, es que esa es una discusión política y hay que hacerlo así, hay que mantener la presencia. Yo te diría, bueno, una razón política fue la que aprobó eso que ocurrió y que nosotros estamos obligados de alguna manera a aceptar por la vía de los hechos. Ahora, ¿qué le corresponde a la dirigencia nacional y a quien de alguna manera creamos opinión? Simplemente educar a la sociedad venezolana para que nunca más esa cosa que ocurrió nos vuelva a ocurrir. Maestro, una acotación. Oyendo su respuesta, me recordó mucho algo de Luis Aguirre, que dice que la vigente es la Constitución de 1961. Algo así como los canonistas hablan de los papas y los antipapas. Para los que no creen que la renuncia de Benedicto XVI fue una renuncia de plena voluntad, sino que fue influida, dicen que Benedicto XVI sigue siendo el Papa y Francisco es un antipapa porque nació de un vicio en la voluntad. Eso pasa algunas veces. Y bueno, para complementar lo que usted decía, ¿para qué hace falta cargar con el fantasma de Robespierre, como dice también el profesor Alvarado, si nosotros tenemos la enmienda y reforma y que van a ser votadas por el soberano, por la soberanía popular, va a aprobar o no la enmienda o la reforma? De manera que quería acotar eso en la disertación. La vía de los hechos, eso es lo que podríamos decir una licuefacción
a lo Bauman, un sociólogo filósofo, que nos habla de que el derecho, las cosas se van, digamos, caminando por vereda y se van derritiendo hasta llegar a los hechos que se convierten en derecho. Eso es la posmodernidad tendiendo a la posverdad. Gracias, maestro. El ilustrísimo profesor Pérez Rueda. Bueno, propio de mi querido amigo Iván Darío. Una pregunta de índole teológico y si quiere nada bíblico, hasta bíblico, perdón. Más allá del, tengo nuevos lentes, tú sabes por qué, Iván. Más allá del ecumenismo que debemos predicar, me resulta curioso que en la Constitución del 16 se hace alusión a Dios Todopoderoso y en la Constitución del 99 la protección de Dios. Doctor Núñez, ¿qué opinión tiene usted al respecto? Mira, tú me lees a mí todos los días, como nosotros tenemos la comunicación diaria por las redes sociales. Yo uso la palabra Dios Todopoderoso. Una forma como yo lo defino a él. Mira, obviamente allí está el tema de la tensión interna que había en una constituyente donde obviamente no todos estaban de acuerdo. Bueno, me imagino que es un tema de concesiones, pues, ¿no? Sí, Dios va a aparecer. Posiblemente en la del 2017 no aparezca Dios. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra labor? No aprobarla. Edgar Darío. Edgar Darío le responde a Iván. Iván, ¿qué te responde el hijo mío que dijo que yo estaba muy mayor como para defenderme solo? Y entonces se metió, él dijo, la invocación de un ser superior en parte es parte de la tradición constituyente. En Francia fue la razón, en USA el ser supremo. Es parte de la conexión natural del ser humano a algo superior. Bueno, algún comentario, y ya me imagino que es conmigo. Perdón, dedicado un segundito. Darío pregunta, ¿algún comentario sobre la voluntad constituyente en Colombia? Yo sí quisiera hacerla. Maestro, bueno, respondiendo, no la elevada intervención de vuestro hijo Edgar Darío, que es por supuesto magistral como su padre, quisiera responder la travesura del maestro Pérez Rueda, que dice que se invoca en nombre de Dios Todopoderoso la Constitución del 61, mientras que la del 99 pide la protección de Dios. Es que teníamos que pedir la protección de Dios porque el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente hoy, de la espuria Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, que por cierto no se sabe dónde está, y que le deseamos mucha salud en su recuperación, dijo que ellos eran más malos que Chávez. Entonces que le rogaran a Dios mucha vida a Chávez porque ellos iban a ser mayor, iban a ser peor que Chávez. Entonces, bueno, me imagino que ese es el leitmotiv de esa protección de Dios, porque Chávez se imaginaba que lo que vendría después de él es el diluvio. Gracias, maestro. Vamos con Edgar Darío, que preguntó. Ya va. Estábamos en una pregunta anterior. Que hay muchísimas preguntas, pero ya va. Hay una pregunta anterior de Darío donde me dice qué opino yo de la eventual convocatoria de la constituyente en Colombia. Mira, Darío, el tema es que yo no creo que, bueno, tú vives allá, tú conoces el ambiente mejor que yo, pero yo no siento que la sociedad colombiana en este momento tenga necesidad de una constituyente. A mí me llama mucho la atención porque son esos acontecimientos que definen este país que antier algunos representantes del partido de Uribe, a raíz de la orden de la Corte Suprema de detenerlo, dijeron que había convocado una constituyente. Yo creo que la constituyente estén para tan poquita cosa, ¿no? Ese es un tema, digamos, no es que no sea importante la figura del presidente Uribe. Nada de eso, simplemente que ese es un tema que se resuelve en otros niveles, no hay por qué hacer eso. Pero bueno, si es que hay una voluntad realmente mayoritaria en Colombia de convocar una constituyente,
tú estás más cerca que nosotros de eso y pudieses medirlo pues, mejor que nosotros. Pero yo no la veo, si no la siento, y no creo que los problemas de ellos estén en este momento en esos términos. Creo que es más importante resolver el tema de la paz, aunque parezca mentira, pero no de la paz a lograr, sino de la paz lograda. Si lo que se logró, ¿qué fue? ¿A dónde nos condujo? Y en qué términos hay que rectificar lo que se hizo, porque obviamente los resultados han sido magros, los resultados de esa labor. Pero no creo que me gustó mucho el tema. Yo creo que yo incluso ya he empezado a conversar lo que vamos a hacer con Colombia. Bueno, pero que Colombia para nosotros es así como un hermano. Pues, ¿no? Entonces, así lo siento. El doctor Víctor Genaro Hansen, mi estimadísimo compadre, dice: ¿cómo concibes el concepto de libertad y participación en un país donde existe una ruptura entre Estado y sociedad? Excelente conferencia de Gardalino. Mira, difícilmente, yo no digo que no pueda existir una ruptura entre el Estado y la sociedad. El Estado, ya lo dijimos, es la sociedad jurídicamente organizada. Simplemente allí hay una ruptura entre el orden jurídico, más que el Estado, y la sociedad. Es perfectamente posible. Yo te lo voy a poner en términos, tú sabes, de filosofía, tanto como el decano, que son estudiosos de esas cosas. En filosofía, aprendí yo por allá en mis años de estudiante, se habla de positividad de las leyes, en el sentido de aceptación por la sociedad. Es decir, es posible que una ley, en este caso, como tú estás planteando, Genaro, una sociedad que está enteramente confrontada con un sistema jurídico. Te lo voy a plantear en términos prácticos, una materia que tú conoces mejor que yo. La ley que dictó Chávez en el año 11 en materia de arrendamiento de vivienda es una ley que carece de positividad. No la quiere nadie. Yo digo con mis alumnos en broma y en serio, les digo, esta es la hija de nadie. Porque es una ley que explica el problema de la vivienda de un modo muy sencillo. Sí, yo me desentiendo del problema habitacional y lo pongo en manos de los propietarios. Si resuelven ustedes el problema, den a la gente lo que ustedes tengan. Esa ley no es admitida. Ahí hay una ruptura entre la sociedad, incluso no solamente el arrendador, también el arrendatario. Esa es una que te puedo mencionar que yo sé que con seguridad, con certeza, tiene un bajo nivel de positividad. Ahora, ¿eso qué significa? Ruptura de la sociedad con el sistema jurídico, no con el Estado. El Estado sería imposible ponerse de desacuerdo. El Estado tiene su conformación y así va a ser siempre. Creo que la confrontación es así, y sí lo hay, por supuesto que lo hay. Yo creo que allí la libertad de las personas está en tratar de reformar las leyes. ¿Cuál es nuestro problema, creo yo, para que cuando me van a decir, bueno, pero es que ¿cómo la vas a reformar si el CNE lo maneja uno, y el mismo maneja la asamblea y el otro maneja la otra cosa? Miren, esa es la confrontación que tenemos, ese es el gran problema que tenemos, eso es lo que tenemos que resolver. Es decir, no tenemos otra solución definitiva, pero tenemos un aporte, podemos aportar, podemos decir a la gente. Es que yo pongo el ejemplo del 2017. Yo visité, que recuerdo, los estados Aragua, Zulia y Mérida, Carabobo, por supuesto, explicando a la gente que nos quería oír sobre el tema de por qué había que negar la reforma del 2017. Y se logró. Se logró. Y tú me dirás, bueno, pero ¿qué tanto fue el aporte que hicieron ustedes? En este caso yo lo hacía en nombre de FEDENAGA, la Sociedad de Ganaderos, la Federación de Ganaderos, porque eran quienes estaban enfrentando, entre las muchas gente que lo hizo, y sociedades y asociaciones, estaban ellos, ¿no? Y yo iba con ellos a esos estados a conversar con la gente sobre el tema y a explicar dónde estaba lo que yo llamaba la necesidad que tenía el régimen de cambiar la estructura, ya lo expliqué, de una sociedad, de una constitución, perdón, que es homocéntrica, a una sociedad donde el centro de atención de la ley es el Estado. Y eso sigue siendo un pensamiento que ellos tienen. Y por ahí viene la constitución del 2017 o 20, o 21 o 25, no sabemos cuándo. Cuidado con eso. Y eso no hay que perderlo de vista. Nancy, ¿cuál es su visión hacia los derechos laborales y colectivos? Mira, ahí tenemos un problema. Ahí vamos a hablar, entonces vamos a regresar un poquito donde estaba Víctor Genaro, el tema entre la sociedad y el orden jurídico. Los derechos laborales y colectivos actuales se justificarán en una sociedad que volvamos a plantearnos nosotros a ser
en la que sea imposible cumplir con la carga que ellos suponen. Si tú me preguntas a mí, yo te diría que habría que modificarlos. Es más, creo que allí la progresividad sufre digamos, un retroceso. Porque es muy difícil mantener los privilegios, por ejemplo, laborales, cuando tú sabes que la sociedad, las sociedades comerciales, los comerciantes y la labor productiva, la sociedad económica venezolana, no está en capacidad de soportar la carga. Y no lo va a estar por un buen tiempo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, ahí tenemos que regresarnos un poquito. Pero ese es el estudio particular. Yo hablé de progresividad para referirme al derecho político. Es decir, tú me diste a mí el derecho de elegir. No me lo puedes quitar ahora. Me diste el derecho de decidir si la constitución nuestra son aprobadas simplemente por el cuerpo elegido y delegado o por nosotros directamente. Ya me lo diste, ese es un derecho político, a eso me refería yo, pero ciertamente hay temas de orden económico donde va a ser muy difícil, pero hay que hacerlo, empezar a explicar a los beneficiarios la inconveniencia de eso, bueno, que muchos lo han visto, ese es el famoso aplauso cuando expropian y el famoso desplome económico y por supuesto la pérdida del trabajo del aplaudidor. Hay dos preguntas más. Hay muchas, pero... El tiempo no nos da sino para dos. Aquí está una, Guerín Páez. Tengo una, doctor Núñez, en su ponencia, validez a la actual Asamblea Constituyente de Preservación instalada sin la aprobación ciudadana y en violación al proceso constituyente que generó para que se pueda convocar otra. Mira, hay esa discusión si la vamos a tener con la gente. Yo no puedo desconocer eso. Es decir, si el día de mañana, fíjate lo que significaría que yo lo desconociera totalmente. Si yo desconociera eso, es decir, estaría diciendo yo no voy a ir a la votación para que no me aprueben la Constitución. Pues supone que fuera el caso. Te la van a aprobar igualito. Es decir, que hay que garantizar, que ahí supuestamente vamos a caer en el tema de decidir no a las elecciones parlamentarias. Bajo estas condiciones, yo personalmente me inclino por el no. Pero si tú logras, a través de la presión social, política, internacional, que te cambien las condiciones, yo soy partidario de ir. Porque yo no puedo desconocer que van a convocar unas elecciones. Sí, me cuesta mucho, es decir, creo que tenemos que ser más realistas y menos pastoreo de nubes, que es lo que me preocupa a mí, que no vamos y no pasa nada. Simplemente te lo van a aplicar. Una de las aspiraciones del pueblo chileno en este momento es la convocatoria de una constituyente. ¿Qué consejo que podría hacer en el caso de Gustavo Guevara? Yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo. Sí, allí no, los chilenos no tendrían que dar ese paso. Bueno, o sea, que ya yo lo dije, yo soy, digamos, no soy muy partícipe de la constituyente, porque creo que eso requiere una situación muy especial. Tú me dices, en Cuba, cuando se produzca lo que se debe producir en favor del pueblo cubano, por supuesto, y tienes que hacerlo. Posiblemente en Nicaragua, ¿no? Posiblemente habrá sociedades conflictuadas como Brasil que de repente lo van a necesitar, pero no creo que sea el caso nuestro. El decano va a intervenir para cerrar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron durante este foro de aproximadamente 70 minutos. Es un logro del profesor Javier Herrera, director de Asuntos Estudiantiles de nuestra facultad y de su equipo. Un saludo al profesor Calderón Jesús, que está en este momento, lo estoy viendo conectado. Muchísimas gracias a todos los amigos y colegas profesores que se conectaron, honorables maestros de distintas facultades, no solamente de nuestra facultad. Estoy viendo al profesor Guevara, estoy viendo al profesor Alvarado, bueno, a nuestro querido Edgar Darío y el profesor Juan Rufino, y sobre todo a nuestros estudiantes de pre y posgrado que se conectaron a lo largo de esta hora y pico de disertación magistral, esta hora de academicismo que nos ha regalado el maestro Edgar Núñez. Estén pendientes que continuaremos con una ponencia la próxima semana sobre ciencias forenses y luego una ponencia sobre ciencias políticas para ir después con ciencias fiscales y bueno, continuaremos los ciclos si Dios nos permite y la conexión
martes y jueves. Va a ser la regularidad, nos pondremos de acuerdo. Dios bendiga a la Universidad de Carabobo, que se yergue sobre las malas circunstancias que tenemos, a pesar de la situación precaria de la Universidad Venezolana. Estamos haciendo un enorme esfuerzo por acompañar a nuestra gente, no solamente a nuestros estudiantes, sino también a los investigadores, a los docentes, a los que hacen extensión, a los que están en el posgrado, para que no decaigamos en el sentido de que no se quede la universidad silente. Muchísimas gracias a todos. Dios bendiga a la Universidad de Carabobo. Con fe y voluntad transformaremos la academia. Felicidades a todos.